Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un placer volver a verlos en su podcast favorito, El Fuego Interno. Y como saben, hoy es el primer miércoles de cada mes y eso significa que es miércoles de Casa Mevac, de chismecito, de risas, de llanto, de todo con el equipo de Casa Mevac. Y pues bueno, el día de hoy me acompaña un equipo de trabajo diferente. Me presento primero yo, mi nombre es Itzel, licenciada en Psicología, y pues voy a permitir que mis compañeros se presenten. Ok, mi nombre es Paola, soy licenciada en Psicología y actualmente me encuentro laborando y acompañando a este gran grupo, Casa Mevac. Hola, buenas noches. Mi nombre es Acid Hurtado, licenciada en Psicología. Soy servidora de Casa Mevac y es para mí un gusto poder estar aquí con ustedes y agradeciéndoles el que se encuentren hoy aquí viéndonos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Odín Salazar y actualmente estoy estudiando la carrera de Psicología y me encuentro laborando aquí como encargado en Casa Mevac. Buenas noches. Bueno, pues tenemos un equipo el día de hoy un poco combinado. Normalmente están acostumbrados los que nos sintonizan y nos visualizan a escuchar más como la opinión de los psicólogos, de hombres. El día de hoy nos acompañan dos psicólogas y nuestro futuro psicólogo, ¿verdad? Pero pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial que creo que es una situación muy común que vivimos y que en muchas ocasiones a nosotros nos tiene pues atorados. El tema de hoy es cuando la familia duele, sanar sin resentir. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues efectivamente de eso, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo se da el origen de que el primer grupo de nuestra adaptación social, como lo es la familia, es uno de los lugares donde se generan los principales traumas, las primeras dependencias y cómo es que nosotros podemos llegar a enfermar en el núcleo, ¿ok? Y pues bueno, antes de iniciar, escuchando la opinión de nuestros terapeutas, me gustaría iniciar con una introducción donde investigando el origen etimológico de la palabra familia, bueno, no sé si ustedes sabían qué significa familia de manera etimológica, ¿no? Bueno, familia etimológicamente significa esclavo. Entonces era un término que se usaba en la antigüedad en Roma para poder adjudicarte a una propiedad. La familia, el origen de la palabra, viene consigo y cargada de sí misma, pues ya tan solo pertenencia, adquisición, esclavitud, sometimiento. Y bueno, creo, vi oportunamente iniciar con esta definición para que pudiéramos abrir paso a lo que ustedes tienen para compartirnos el día de hoy. ¿Qué piensan? Ok, bueno, en este sentido, nuevamente les damos la bienvenida a este en vivo y cabe mencionar que el día de hoy se va a tocar un tema que a veces es un tanto, no complicado, sino retador de hablar. Retador en el sentido de que incluso nos abre viejas heridas, porque no solamente estamos hablando desde la teoría, de alguna manera también estamos hablando tanto de experiencias personales, así como de vivencias que podemos identificar en alguno de nuestros pacientes. Así que si mamá en algún momento ves este video, perdóname por lo que vas a escuchar. Pero es momento de que sepas mis heridas que vengo arrastrando. Mi verdad. Es momento de que me escuchen. Bueno, hay que saber que para empezar, pues el concepto de familia al principio lo podemos ver como un lugar donde te apapachan, donde te cobijan, donde vas a tener protección, pero no, o sea, esa no es la realidad. En este sentido, muchas veces el hecho de escuchar familia no significa cobijo, significa muchas veces aprensión, que de alguna manera te puedan asfixiar o incluso te puedan llegar a mutilar. Pero mutilar no en el sentido de que ay, vas a nacer y te van a cortar un brazo, no. Mutilar en el sentido de que van a cambiar totalmente todas las estructuras o todo lo que tú llegas a pensar. Llegas al mundo, eres un niño con muchísimo amor, con ganas de que te amen de una forma súper egoísta y súper desmesurada, pero papá no puede, mamá no puede. Y es cuando ahí ocurre, digamos, la primera mutilación, ese cambio tan brusco, y al ser tan pequeños no tenemos herramientas. No tenemos herramientas para poder procesar esa situación. Tan solo, ¿cuántos de nosotros no hemos vivido nuestras primeras decepciones cuando éramos pequeños?
porque al menos de forma personal, yo puedo decir que mi primera decepción me la llevé a mis 6 años por parte de mi papá. No entraremos en detalles porque no es cuestión de reproche. Sin embargo, a lo que voy hoy en día es que me costó mucho trabajo ese hecho de poder transitar a mis hoy 29 años y poder, digamos, desprenderme un poco de ese rencor. Y digo un poco porque, si somos honestos, no lo he quitado en su totalidad. O sea, de alguna manera ya soy consciente de que no existe una máquina del tiempo que me va a regresar a esa etapa y de alguna manera todo se va a modificar. Porque no existe. Y tampoco soy consciente de que mi papá no va a llegar un día pidiéndome perdón de rodillas, casi lamiéndome la suela del zapato. Porque no, eso tampoco va a suceder. Y si llegara a suceder, eso de alguna manera no me haría sentir completa, no me haría sentir satisfecha. O sea, aquí la cuestión es que yo ya estoy aprendiendo de alguna manera a que nada de eso va a suceder, que realmente mi papá hizo lo que hizo porque tenía su forma de crianza, tenía sus herramientas y esa era su forma lógica de paternar, que realmente no embonaba con la mía, con mis necesidades. Sin embargo, hoy en día lo estoy tratando de entender y lo estoy tratando de soltar, precisamente para ya no arrastrar esa herida familiar que de alguna manera y en su momento pesaba demasiado y que incluso utilizaba para poder justificarme de muchas cosas que yo llegaba a realizar. O sea, cosas en relación a mis rebeldías, a mis conductas adictivas. Y sí digo conductas adictivas porque la adicción no solamente es una adicción al alcohol, que el cigarro, que la mota o el bonito cristal. No, o sea, la adicción la podemos encontrar en 1001 lugares. Okay. Pero pues en este sentido, no sé quién más quiera opinar. Pues creo que un gran inicio, la verdad es que desconocía la definición sobre familia, y cuando menciona la palabra sometido ante alguien. En mi caso particular, hablar sobre familia es hablar sobre sacrificios. En mi familia, la persona que más ama, la persona que quiere a los hijos, la persona que se entrega hacia ellos es la persona más sacrificada. Entonces, un sacrificio para mí, en mi familia, en como me enseñaron, es una muestra de amor. El sufrir es una muestra de amor. Y entonces, bueno, yo creo que crezco y entiendo que mientras más sufro con mis hijos, mientras más sufro con mi familia, es porque más los amo. Y llegando, yo creo que en una etapa de rehabilitación te das cuenta que solamente es una manera en la que la familia nos detiene, nos sostiene más bien, nos enjaula en creer que si yo lloro por ti es porque te amo, si yo te hago sufrir es porque te amo, si tú sufres por mí es porque más me amas. Creo yo que el amor, digo, hablando un poquito de amor, ¿no? Entre familia, puede venir de muchos raíces, puede venir de infinidad de conocimientos, ¿no? Y se me fue. Ok. Fíjate, antes de que nos dé su opinión, Odín, me gustaría hacer una intervención acerca de lo que mencionaba Lali Paola, ¿no? Ella nos compartió un poco sobre su caso de manera muy superficial y de cómo ella lo relaciona con el tema. Y nos decía, tengo que entender y aceptar que eso fue lo que hiciste con lo que tuviste y lo que pudiste en su momento, ¿no? Y que el que tú me pidas perdón no va a cambiar las cosas y que tengo que aceptar que tal vez ni siquiera me pidas perdón, ¿no? Entonces creo que aquí hay un parteaguas, o bueno, me gustaría resaltar, los que hoy nos sentamos a compartir el tema, los 4 tenemos hijos, ¿no? Entonces creo que ahí se hace una brecha entre 2 puntos de vista diferentes, ¿no? Cuando uno es hijo, desde la infancia, desde tu rol de hijo, tu rol de niño, por supuesto que podemos recordar que hizo falta cosas, ¿no? Tal vez algunos desde la conciencia decir, pues no estuvo tan mal, sé que dieron lo que pudieron, pero pues me hicieron falta cosas, y otros desde el recuerdo de no, la neta yo sí la pasé mal y no solo faltaron cosas, ¿no? O sea, sí hubo carencias, sí hubo crisis, sí hubo tragedia. Pero ahora que nosotros nos convertimos en padres, se voltea como esta situación donde te das cuenta que efectivamente lo que decía Lali Paola es muy real. Se hace lo que se puede con lo que se sabe y con lo que se tiene. O sea, yo a veces uso como mucho la broma de
total, ¿no? Los hijos siempre van a crecer traumados. Y aunque es como una broma, la realidad es que sí. Y antes de que pasemos con Odín, que me gustaría que hablara más acerca de este tema, o aquí en el centro de rehabilitación lo podemos observar. Tenemos pacientes que tuvieron papás separados, pacientes que tienen a sus papás juntos, pacientes que no tuvieron papá, pacientes que no tuvieron mamá, pacientes que hubo carencia económica, pacientes que hubo carencia afectiva, pacientes que, o sea, hay un buffet, ¿no? De un cóctel de todos tipos de contextos, y al final el factor común es me hizo falta, ¿no? Entonces, aquí es donde yo les puedo decir, por ejemplo, a los pacientes, el problema no es lo que viví, el problema es lo que interpreté de lo que viví, ¿no? Entonces me gustaría, Odín, que nos digas tú qué piensas acerca de esto. Bueno, pues primeramente buenas noches. Yo desconocía la palabra etimológica de familia, pero ahora que estoy estudiando la parte de la psicología y con lo que me han enseñado aquí en la clínica, veo la parte de cómo la familia sí llega a ser la razón por las cuales, desde mi interpretación, obviamente, cortan mis alas, ¿no? Al final de cuentas, la familia llega a ir desde comentarios, desde la forma de estar en comparación con los primos, porque muchas veces yo de pequeño tuve la parte de mi interpretación en cómo me comparaban con otros primos, y yo quería un amor exclusivo. Entonces, desde ese punto, yo crecí fracturado. Entonces, muchas veces yo tuve ese resentimiento con la familia, ¿no? Hasta hace poco tiempo tuve esa ideología dentro de mi cabeza. Entonces, yo estuve muy resentido con la familia y fue un obstáculo para mí para tener pues un desarrollo como persona, y simplemente, pues ahorita ya lo estoy viendo a grandes rasgos, que en realidad todo parte desde mi interpretación. Y como lo dijo la licenciada, al final de cuentas se hace lo que se puede, y ahora que yo soy padre me estoy dando cuenta de la realidad, y yo no estoy con mi hijo actualmente y yo soy carente de un padre ausente. Entonces es lo que estoy viviendo hoy en día. Sí, creo que es muy importante esta parte que nos menciona Odín, de cómo la familia te puede cortar las alas, ¿no? Y yo sé que ahorita nos están sintonizando algunas familias, algunas mamás de nuestros pacientes, y entonces esto quiero que se quede claro que no es con la intención de culparlas, ¿no? Porque de por sí las madres ya somos personas, como madres, somos personas pues ya culpígenas, ¿no? Entonces, no se trata de ver quién tuvo la culpa, sino el hecho de que justamente muchas veces por desinformación, por continuar con patrones de conductas de generación en generación, ideologías que nunca fueron cuestionadas, pensamientos de hace tiempo, ¿no? Lo que nos enseñan, lo que nos quieren transmitir, lo que nos quieren inculcar, en muchas ocasiones va en contra de lo que uno pudiera soñar, de lo que uno pudiera creer o de lo que quisiera obtener, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay muchos casos donde la familia, sin intención de dañar, porque hay que resaltar eso, sí termina perjudicando pues la personalidad del individuo, ¿no? Una de las cosas que yo trabajo principalmente en terapia cuando trabajo con las mamás de los pacientes con problemas de adicción es que me hagan una escritura donde describan a detalle la historia de su embarazo. Y esto es muy importante, es un punto muy importante porque yo les pido que sean lo más detalladas posible, porque si en el embarazo en algún momento hubo cierto rechazo por parte de ella, por parte del padre, la situación económica no era buena, se la pasaba deprimida, enojada, etcétera, todo eso también participa en la personalidad del individuo. Y si a eso le aunamos la genética que podría estar cargada por parte de la mamá, el papá, el carácter que se le va a inculcar, los límites que no se le van a poner, las cosas de las que sin querer como madres o como padres empezamos a ser cómplices, los comentarios erróneos, ¿no? Hay muchas mamás que cometemos el error de juzgar a nuestros hijos desde pequeños y viene desde el amor, ¿eh? Yo lo puedo observar desde el hecho de que quiero que tú no sufras, pero muchas veces desde el no quiero que sufras, cometo el error de decirte cosas bien hirientes, ¿no? Entonces hay mamás que
estás bien tonta, ¿por qué no sabes leer? ¿Por qué no sabes escribir? Estás gorda, eres una sorda, ¿por qué no escuchas? Y muchas cuestiones que, repito, sabemos que conscientemente no son con la intención de dañar o lastimar, sin embargo, claro que generan una repercusión, claro que generan un trauma, claro que generan un sesgo en la personalidad del individuo y que más adelante se va a ver reflejado, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? Ok, retomando un poco lo que mencionó Odin respecto a que la familia te corta las alas, hay que entender primero que nada que dentro de esta sociedad sumamente neurótica, donde el hecho de cortar las alas, luego podemos identificar tragedia, papá ausente, papá golpeador, etcétera. Realmente no solamente existe, digamos, esa cara de la moneda. O sea, también se le puede cortar las alas a una persona con el simple hecho de cubrirle absolutamente todas sus necesidades, generando que a futuro esta persona no pueda ser, digámoslo así, un adulto funcional. Aquí en este sentido sí es muy importante que de alguna manera le podamos proporcionar las herramientas a los hijos para que pues se pueda enfrentar al mundo, porque como papás no somos omnipotentes ni omnipresentes, no somos casi diositos bajados de la cruz. Jamás vamos a poder estar 24/7 con los hijos. Así que es de alguna manera muy importante fomentarle este tipo de herramientas para que esta personita, se pueda enfrentar al mundo. Y sí, efectivamente lo que dice mi colega Itzel es muy importante. Ahora que yo me encuentro desde este lado de ser mamá, la visión cambia totalmente. O sea, en un inicio cuando yo era hija, para mí era súper sencillo colocarme en esa posición de juzgar, de señalar, de decir, no, tú fuiste el culpable, tú me lastimaste, tú me hiciste, tú esto, tú el otro y tú aquello, pero ¿dónde queda lo que yo hice? O sea, realmente seamos conscientes. Si de alguna manera nos ponemos a analizar realmente el papel que tuvimos dentro de nuestra familia en un pasado, nos damos cuenta que también fuimos activos en esta relación, en esta forma en la que tuvieron para vincularse con nosotros. O sea, siendo honestos, yo también fui un dolorcito de huevos y un dolorcito de ovarios para que mis papás actuaran de esa forma en la que actuaran conmigo. O sea, yo era una mendiga chamaquita latosa que para entretenerse agarraba los perfumes de su madre y se los acababa rociándolos por todo el ambiente. O sea, en ese momento, ¿qué pasaba por mi cabeza? Obviamente iba a tener una consecuencia, obviamente me iban a regañar, obviamente iba a tener un castigo en función de lo que aprendió mi madre. Pero no, hubo un momento donde yo me ponía como la víctima, como que mi mamá es la peor del mundo, como por qué rayos me tuvo que regañar y por qué me tuvo que castigar si de alguna manera yo desperdicié algo que de alguna forma le costó tanto trabajo adquirir o le costó tanto trabajo comprarse. Así que sí es importante dejar de victimizarnos una y otra vez, porque si no, vamos a seguir en ese estado del reclamo, en ese estado del rechazo. Y de alguna manera eso va a ser una justificación pertinente para nosotros, pues para poder hacer todo lo que hacemos. Digamos, es una forma de darnos permiso para poder actuar de la forma en la que actuamos. Si nos enfocamos un poco en la clínica, en relación a los pacientes, pues podemos identificar que algunas ocasiones o algunos momentos donde ellos llegan a explotar para que puedan llegar a consumir, vienen más que nada de acciones que ven reflejadas en su familia. O sea, la mamá ya se peleó con el papá, o ya me peleé con mi mujer, o no soporto este ambiente hostil dentro de mi familia, o ya me desespero a mí mismo. Entonces, ¿qué hago? Agarro, me voy, y lo que busco es una salida, es una fuga. Porque de alguna manera nosotros tampoco alcanzamos a identificar el papel que estamos desarrollando dentro de este contexto, dentro de este ambiente. O sea, realmente, en resumen, también somos un dolorcito de huevos y como tal, no somos las víctimas en nuestra historia mal contada. Lo único de verdad de aquí es que la historia está mal contada, pero que seamos víctimas permanentes, pues no. Sí, y yo creo que, digo, retomando eso, ¿no? Hablar sobre culpables, buscar un culpable de todo lo que me ha pasado, de todo lo que me ha hecho, digo, porque al final, desde niño, si no tenía las cosas que querían, los culpables eran mis papás porque no tenían dinero. Y si yo crecía sin un juguete en Reyes Magos, era porque las familias, mis tíos sí tenían y mis papás no tenían para comprármelo. O a veces incluso pensar que yo tenía cosas y que nada me satisfacía, ¿no? Entonces, cuando crecemos estamos buscando, seguir buscando culpables, más bien, ¿no? Culpamos al papá porque nos abandonó, culpamos a la mamá porque era una neurótica. Yo recuerdo, ¿no? Cuando yo era chiquita y decía, es que ¿por qué mi mamá no se queda conmigo para cuidarme? O sea, ¿por qué yo tenía que estar
con demás personas y que me cuidaran, porque yo quería a mi mamá que estuviera conmigo. No lo comprendía. Muchas veces creo que crecemos siguiendo buscando esa comprensión, pero entiendo que tomaron decisiones. O sea, al final de cuentas la vida se trata de tomar decisiones con lo poco que te da, con las pocas materiales, cosas que te dan al momento que se te brinda. Y digo yo, obviamente los papás en algún momento tienen que tomar la decisión de salir o quedarse con uno, porque pues tenemos que comer, ¿no? O sea, tenemos que seguir, tenemos que estudiar, pero el mundo exige, o sea, la familia yo creo que se encarga de cumplir todos esos estereotipos que le van brindando su demás familia, ¿no? Y si mi mamá me exigía que yo fuera una buena madre, que si mi mamá me exigía que brindáramos una casa o trabajo, o comida o estar ahí, vamos por la vida buscando solamente satisfacer al otro y olvidamos mucho nuestro bienestar. O sea, queremos satisfacer al papá en cuestión de portarnos bien, educar y estar pues sí, ¿no? Al frente de todo. Y queremos satisfacer a la mamá con las cosas de la casa y satisfacer al hermano con a lo mejor siendo un poquito complaciente y complacer al primo con ser a lo mejor taparle cosas. Siempre estamos complaciendo a los otros, buscando quedar bien ante la familia por las exigencias de los demás. Y creo que en mi caso una exigencia, porque hace rato les decía, ¿no? En mi familia fue la palabra, ¿no? Mucho el sacrificio, lo que a mí me costó y lo que a mí me dolió verte a ti. Y entonces yo cuando vengo de una familia sacrificada, de una familia que ha sufrido por mí, crezco pensando, y lo decimos, ¿no? Es que yo no te pedí nacer, o sea, yo no quería nacer porque yo no quería tu sacrificio. Olvidamos que dentro de la vida tenemos también que disfrutar ciertas cosas, ¿no? O sea, el trabajo, tomarte un café, tomar un café para mi familia estando tranquilos, no se puede. Ver una película sí, o sea, estar tranquilo así, no se puede porque siempre es el sacrificio, perdón. Yo vengo de una familia donde el sacrificio es lo más importante y entonces se nos olvida. Yo aprendí a estar incluso en alerta de siempre porque era, yo no puedo estar en actividad y me siento incluso muchas veces culpable en estar sentada en el sillón tomándome 5 minutos para mí, porque la exigencia fue estar ocupado, trabajar y estar siempre al pendiente de que si alguien más necesitaba algo. Entonces, pues tipos de familia siempre va a haber, exigencias en la familia siempre va a haber, pero es muy importante considerar que pues el bienestar de uno, emocional, mental, físicamente, es importante. Pues yo, fíjense, he visto en una lectura cómo hay 2 tipos de educación, ¿no? La parte que se da desde el miedo y la parte que se da con amor. Y en esa lectura me doy cuenta de cómo yo crecí con el miedo a raíz de las idealizaciones que tenía mi familia y que no muchas veces creía en mí, como lo dijo la licenciada Itzel, ¿no? De cómo nos ponen una etiqueta y cómo uno crece con esa etiqueta creyéndosela y se inhabilita. Yo me inhabilité mucho y yo no creía ser capaz de realizar muchas cosas. Entonces, desde esa perspectiva, yo me la compré y hasta la fecha, muchas veces platicando con lo que viene siendo mi terapeuta, me ha dicho que me he tenido que quitarme pues esas etiquetas que me he creado en mi mente, porque yo solamente me he creado mis escenarios y he llegado a autocastigarme por lo mismo, de no sentirme merecedor de crear más. Entonces creo que esos han sido unos obstáculos principalmente que me han marcado en mi vida, por esas etiquetas que pues principalmente que me ha creado, ¿no? La familia. Digo, no quiero decir nombres, ¿no? O sea, yo los quiero, pero digamos el tema que ahorita estamos hablando es como desde la parte de una rehabilitación uno tiene que quitarse esos resentimientos. Y digo, hoy en día, y creo que lo estoy viviendo con mi familia, principalmente con la que ha sido mi madre, bueno, con lo que es mi madre, porque desde mi percepción de hace unos cuantos meses, yo tenía ese resentimiento con esa mujer, que pues ahorita lo estoy trabajando y pues se ha creado un vínculo ya muy diferente. Y ahorita ese tema que tocas, o sea, es súper importante porque pareciera que somos esa generación donde ya no alcanzó a que le heredaran terrenos,
pero sí alcanzamos a que nos heredaran Traumas. un montón de traumas emocionales. O sea, y esa parte del resentimiento también es súper importante porque el resentimiento es la puerta para que llegue la recaída. Si nos enfocamos nuevamente como que a nuestras proyecciones de vida, o sea, yo viví súper resentida, súper neurótica y súper todo, y hasta la fecha lo sigo haciendo. Al grado de que no estoy conforme con absolutamente nada. La cuestión ahorita es que lo que he tratado de obligarme a hacer es hacer un tipo inventario emocional. Es decir, de alguna manera me he obligado a mirar mi pasado, donde yo me veo tanto como una víctima como una victimaria, porque realmente he rotado por ambos papeles. Y ya hoy en día logro identificar que aquellas causas que me hacen enojar en la actualidad no son reales, sino son parte de mi fantasía, de ese resentimiento que explota. No sé, por ejemplo, hoy estoy a punto de explotar con mi pareja porque no hizo el quehacer como tenía que hacerlo. Una cosa súper absurda, que realmente el detonante fue a partir de mi fantasía, de mi resentimiento, de que crecí con esa idea, con esa lealtad invisible, de que para ser una persona funcional, pues debes de trabajar, debes de limpiar, debes de cocinar, o sea, debes de estar al tanto de absolutamente todo. Y si no lo haces, eres una inútil, eres un parásito, no sirves de absolutamente nada. Y es una carga que yo no le tengo por qué adjudicar a mi pareja en este sentido. Motivo por el cual yo estoy a punto de explotar. Pero traté de como que reflexionarme o evocarme a este inventario emocional de decir, no, Paula, te estás enojando por algo totalmente absurdo, que no tiene sentido, así que relájate un chingo porque esto no va y lo único que vas a ocasionar es un montón de hostilidad y un montón de resentimiento en la familia. Sobre todo porque ahora como mamá, ahora como adulto, pues no solamente me sigo haciendo daño a mí misma, también le sigo haciendo daño a mi hija. O sea, llega un punto donde es una explosión de sensaciones, de percepciones, de todo. Es como que estudié psicología, tengo un buen de teoría, tengo un montón de herramientas, que al final de cuentas no sé cómo utilizar con mi hija. No sé cómo utilizar con mi hija porque todavía tengo ese miedo de equivocarme, así como probablemente se llegaron a equivocar conmigo. Tan solo hasta la fecha todavía sigo considerando que conmigo se equivocaron, pero hay otras ocasiones donde realmente no cambiaría absolutamente nada de mi pasado, porque de alguna manera es lo que me ha llevado a estar aquí, a poder estar en este espacio, a poder tener esta amistad, a poder conocer a estas personas. O sea, al fin de cuentas es una forma de poder desprendernos de todos estos resentimientos y poder decir gracias. Creo que eso es parte de lo que nos invita el tratamiento. El tratamiento nos invita a una revisión desde mi infancia, hacer el recuento de cuántas veces fui víctima, de cuántas veces fui victimario desde mi interpretación, con la intención de darme cuenta que ninguna de las dos fueron real y que tengo que hacerme responsable, que si bien de niño viví situaciones con las cuales estuve incómodo, hoy que soy un adulto tengo toda la responsabilidad y la oportunidad de cambiarlas. Sin embargo, lo que hacemos es continuar con esos mismos patrones de conducta. Entonces, si bien no elegí la educación que me dieron, sí estoy de acuerdo con ella, porque hoy que soy un adulto la sigo repitiendo, ¿no? Entonces, el ejemplo del elefantito que lo educan o lo adiestran con un grillete en la pata. Entonces está pequeño e intenta quitar o romper ese grillete, pero no tiene la suficiente fuerza. Después, al pasar los años, crece y ya ahora es lo demasiado grande o suficientemente fuerte para romperlo, pero ya no lo intenta porque ha estado acostumbrado a vivir con ese grillete todo el tiempo. De esa manera funcionamos. Ahora, hablando del tema, cuando la familia duele, ¿no? Vamos a hablar del origen del dolor. Y creo que el origen del dolor viene desde la idealización. Es muy importante para mí que hagamos énfasis en esta parte, sí, porque es una de las situaciones que nos lleva constantemente a la desilusión, a la decepción, a muchas cuestiones de no aceptación de mi vida. Entonces, una persona que constantemente está en idealización, pues constantemente va a estar sufriendo porque las cosas no son como él o ella creyó que debió haber sido, ¿no? Entonces, podemos hoy observarlo haciendo una recapitulación de nuestra infancia y decir, bueno, creo que no tuve los padres o la infancia que debí o que debió ser, ¿no?
pero hoy tampoco tengo la pareja que debo tener y hoy no vivo el sueño o si lo vivo, no se siente como yo quisiera, ¿no? Ayer estaba viendo la película de Soul, no sé si la han visto, ¿sí? Yo no la había visto, ¿no? Entonces, estaba viendo la película y hablan sobre la chispa, sobre encontrar tu propósito, ¿no? Y entonces este chico, el protagonista, el monito, decía, mi propósito, y yo estoy seguro, es ser pianista de jazz, ¿no? A mí me apasiona el jazz y yo sé que es lo que es mi propósito, es lo que me llama la atención. Entonces pasa toda una vida buscando esa gran oportunidad, creyendo firmemente que su vida había sido miserable porque no le había llegado la gran oportunidad, ¿no? Y entonces cuando le llega la gran oportunidad, se muere y pasan un sinfín de cosas y entonces regresa al mundo y es la noche de su vida, la oportunidad de su vida termina y entonces él dice, creí que se sentía diferente. O sea, toda mi vida he soñado con esto y creí que se iba a sentir diferente porque pensé que el día que yo tuviera lo que quisiera o lo que idealicé, mi vida iba a cambiar. Entonces se dio cuenta y tuvo que vivir un proceso para entender que el sentido, la chispa, el sentido de la vida no está en un propósito. A veces somos demasiado obsesivos y superficiales con el hecho de creer que es algo así de complejo, ¿no? Y entonces decía, la chispa es disfrutar vivir, aprender a vivir. Y cuando uno es una persona lo suficientemente insatisfecha como su servidora, ¿no? Que constantemente está en el recordatorio de que no tuvo lo que quiso. Incluso en algunas ocasiones yo tuve conflicto con mi mamá porque yo iniciaba conversaciones tal vez de manera muy superficial, que yo no veía el problema, donde yo decía, bueno, ahora que tengo dinero, ahora que tengo la solvencia económica, yo disfruto, una de las cosas que disfruto es hacer el súper, ¿no? Ir al súper y comprarme mis shampoos, esto y el otro, porque yo me acuerdo que cuando yo era chiquilla íbamos al súper y yo quería un shampoo diferente a los de los adultos, un shampoo de niña, ¿no? Y pues no había esa posibilidad. Pero no es que no hubiera shampoo, o sea, no es que yo me quedé sin cosas necesarias, simplemente no hubo caprichos de niña, ¿no? Entonces yo lo cuento y a lo mejor no me doy cuenta que lo cuento desde la victimización y el trauma, y entonces mi mamá así como, hija de tu madre, ¿no? Pero si siempre hicimos todo por ti, por tu hermana, y jamás te faltó nada, y yo, sí, o sea, yo nunca he dicho que me haya faltado, soy consciente de que no me faltó, pero también hoy veo que no tuve lo que quise. Y entonces yo no entendía por qué ella se ofendía tanto, ¿no? Hoy comprendo que cuando nuestros hijos nos dicen cosas de ese estilo, pues se toman muy personales porque efectivamente con todo y errores y aciertos, las madres y los padres siempre intentan hacer lo mejor por los hijitos, ¿no? Entonces me acuerdo una vez, ¿no? Ya para darles la palabra a ustedes, donde ahora yo viví como del otro lado la situación. Yo, por ejemplo, nunca tuve mi cuarto, ¿no? Hasta que ya empecé a vivir sola, ya pude tener mi propia casa y demás. Pero entonces, una de las cosas que yo así me fijé es, tengo que tener una casa donde mi hija tenga su propio cuarto. Y entonces tenía su propio cuarto, ella sí tuvo su champucito diferente, mis traumas, mis carencias enjaretadas en las de ella, ¿no? O sea, ella a lo mejor, pues, se fijan otras cosas. Entonces me acuerdo que una vez me dijo, oye mamá, ya tiene unos años, ¿por qué somos pobres? Y yo la quería, pero no, yo dije, madre, ¿no? Entonces yo me ofendí porque yo le dije, tú tienes mucho de lo que yo no tuve. Y yo me he esforzado porque tú tengas eso que yo no tuve, un cuarto, una cama, los cereales que tú quieras. Tonterías que de niña a mí en mi idea me hicieron falta, ¿no? Entonces hoy veo que sé que mi hija no lo dijo con intención de herir, que yo lo tomé personal por esta idealización, porque así como hijos idealizamos a los padres idealizamos a los hijos, y que también en nuestra idea de dar lo mejor para nuestros hijos también viene desde el reconocimiento. Quiero ser la madre chingona. Quiero que vean que yo sí le di a mis hijos o a mi hija y que pude sola, y más si somos parejas separadas, ¿no? O sea, si tenemos hijitos con la mamá o papá de nuestros hijitos que estamos separados, entra también un conflicto muy grande de competencia.
Entonces, a ver en qué casa llegan los mejores reyes, a ver en qué casa se les hacen los mejores cumpleaños, a ver quién la quiere más, ¿no? Entonces, creo que también ahí viene nuevamente, decía hacer algo muy importante. Hago sacrificios con la intención de ser aprobado. Mírenme, reconózcanme. Y entonces es una situación muy clave en este tema porque nuestros padres, nuestras madres hicieron sacrificios por nosotros que nosotros no pedimos, que nosotros no vimos. Esa es la cruda realidad, ¿no? Y entonces cuando crecemos la realidad es que como somos insatisfechos, pues nos hizo falta. Y la familia nos dice, oye, hijo de tu pinche madre, o sea, yo me tuve que, no sé, muchas veces las mamás dicen, me quedé con tu papá por ti, y uno dice, bueno, sí, pero pues yo no te lo pedí, ¿no? O sea, eso no fue mi pedo, ¿no? Y ahora que nosotros somos padres, o no solo con el hecho de ser padres, también con una pareja, hacemos sacrificios, porque estoy acostumbrado ahora a relacionarme de esa manera, a hacer sacrificios, a quedar bien, y entonces cuando el otro me dice, pues muchas gracias por lo que hiciste, pero ¿a mí qué? O sea, aparece toda esta forma de querer controlar, ¿no? Entonces nosotros, si bien nos podemos quejar de la situación que se vive en la familia, hoy podemos hacer una revisión con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras amistades, nos comportamos de la misma manera. Somos los buenos, ¿no? Yo te comparto, yo te doy, yo te ayudo, yo te escucho, ¿qué necesitas? Pero lo mínimo que espero de ti es gratitud, reconocimiento y lealtad. Y para mí eso significa que si yo te cuento un problema, lo que tú tienes que hacer es darme la razón. O sea, todavía después de que te ayude, te atreves a decirme que yo estoy mal, no mames, pinche malagradecida, pinche malagradecido, ¿no? Entonces al final se trata de observar cómo nosotros seguimos teniendo, aunque no nos damos cuenta, el día de hoy hay más acceso, ¿no? A tratamiento, más que antes, ¿no? Antes estaba muy estigmatizado, hoy tenemos más acceso al tratamiento, a terapia. Y por ejemplo, hoy estamos unidos 4 personas con ese acceso a ese tratamiento. Sin embargo, podemos notar cosas, pero creo que sigue estando la problemática en que las noto de aquí para afuera. Ahora ya noto cosas de mi mamá, ahora ya noto cosas de mi papá, ahora ya noto cosas de mis hermanos, ahora ya noto cosas de mis hijos, pero ¿cuándo voy a empezar a notar que yo, todo eso que me causa daño, también lo he hecho, también lo sigo replicando y que cuando a mí me lo hacen ver, yo digo, ay, no exageres, o sea, es que no te entiendo, ¿no? Entonces creo que aquí hay un conflicto, pues, clave. ¿O ustedes qué piensan? Creo que ahorita que mencionas esa cuestión, ¿no? De poder checar cosas en mí misma y que nada vemos para afuera, me recordó que la idea de yo estudiar psicología era para poder ayudar a mi familia. Ay, pobrecita. O sea, yo quería enseñarle con palabras a mi mamá, con lo que había aprendido, cómo es que era ella la mala madre, cómo es que mi hermano era el mal hermano y cómo es que mi papá era un ojete porque se fue. Entonces yo me acuerdo que con bases, argumentos, en este libro no lo digo yo, lo dice la ciencia. Porque Freud dice que a los 3 años no consolidé mi complejo de Edipo. Y fue tu culpa. O sea, yo me acuerdo que en una de mis terapias, mi psicóloga me decía, ¿no? Sobre mí, o sea, porque yo le hablaba sobre mí, sobre mi hija, mis problemas con mi hija, supuestamente, pero no porque el pedo fuera yo, sino porque el problema era mi hija, ¿no? Yo le decía, no, es que de verdad que la niña es así y así, y es berrinchuda, y no sé por qué no entiendes, y yo le doy todo, y ella me decía, es que somos insaciables, o sea, somos unas personas que por más que nos den, jamás vamos a estar satisfechas. Y le puedes dar mucho amor a una persona y no te lo va a agradecer porque realmente no te lo pidió, ¿no? Entonces, todo lo que me decía armado para mí, yo decía, ahora sí, las bases consolidadas de lo que yo le podía ir a reclamar a mi mamá. Entonces, me acuerdo que muchas de nuestras peleas, después de que yo empecé a estudiar psicología, era con argumentos. O sea, yo podía ya tener los argumentos necesarios para decirle cómo ella la había cagado en la vida, ¿no? Ahorita algo que me llamó mucho la atención es eso sobre las carencias, ¿no? Cómo actuamos a través de nuestra carencia personal. O sea, yo sufrí en algún momento y según yo, hacia con mis hijos, tengo todo armado un plan para que ellos no sufran lo mismo que yo. La realidad es que ellos se van a encontrar un chingo de maneras por las cuales sufrir a su modo, ¿no? Entonces, mi carencia me va a llevar a buscar
evitarles el dolor a ellos y me doy cuenta que les estoy quitando habilidades. Yo me pongo mucho a pensar, ¿no? Y a veces desde el egoísmo, como tengo una tía, ¿no? Que tuvo, pues, perdón, Perdón, tía, pero te mamaste. Ha tenido tuvo muchos hijos, ¿no? Entonces, pues la situación económica con ella no fue muy favorable, no les pudo, desde mi juzgar, ¿no? Desde mi idea, no pudo brindarles una casa, no pudo brindarles una escuela, ¿no? Ninguno de sus hijos estudia, y entonces mi mamá, mis tías, como la otra versión, donde a huevo tienen que estudiar, donde son lineamientos, donde yo te tienes que comportar porque sí, nada más donde hagas esto y estudiar, control era juzgar a esas personas por lo que ellos no habían podido lograr y que mi mamá, en este caso, o algunas de mis tías, lo pudieron hacer, ¿no? Entonces, crezco yo y en una plática familiar entre primos, justamente, ¿no? Como ahorita tocábamos el tema de las mamás, ¿no? Así de que, ay, no, es que mi mamá ya está bien loca y mi mamá y que esto. Y entonces yo me pongo a hablar sobre lo neurótica que había sido mi mamá, el cómo en algún momento nos maltrató, en que por qué se iba, en que nos faltó estas cosas, en que siempre nos hizo falta ella, en que nadie le pidió nada, reclamos y reclamos, ¿no? Y entonces mis primos, de los que les digo que tienen pues 7 hijos, mi tía que tiene 7 hijos, hablan de lo agradecidos que están con sus papás, ¿no? O sea, de los súper agradecidos. Y es que, no, mi mamá me dio todo. Desde temprano se iba a trabajar y aunque no comiéramos, llegaba a las 5 de la tarde para hacernos sopa y 2 kilos de tortilla para todos. No mames, súper agradecidos. Y entonces yo dije, ser pobre, dice una canción, ser pobre agudiza el ingenio, ¿no? O sea, para ellos el agradecimiento es primordial porque posiblemente mis carencias estuvieron en lo disque económico, en lo de la persona, pero para ellos no hubo carencias reales, porque realmente entonces no hubo algo a quien seguir, o sea, solamente vivieron por vivir y siguieron su manera de vivir porque así les enseñó su mamá y nunca se estuvieron como comparando con más personas y para ellos son súper agradecidos. Y entonces me pongo a pensar, digo, porque tampoco estoy como diciendo que es muy bueno, ¿no? Que no les brindemos estudios o eso, pero me pongo a pensar en cómo cuando te enseña tu familia a juzgar a otros, no nada más es hacia otros, es hacia ti mismo y hacia tu propia familia. Y cuando tu enfoque en tu familia es simplemente estar, vivir y amarse, lo que tengan o no tengan está de más. Pasa a segundo término. Entonces, actuamos, su carencia de ellos en este momento solamente es estar como familia unidos, como muéganos, pero pues al final ellos están a toda madre, sin culpar a nadie, su mamá fue a toda madre, su papá es chingón, su papá chido, ¿no? Y yo, o sea, a diferencia de ellos, y sigo así, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo ahora que lo veo, lo tuve todo, sigo exigiéndole a mi mamá las cosas que no me pudo dar? Sigo exigiéndole a mi papá, el que no estuvo. Parte de la exigencia y mi carencia es mi padre, ¿no? O sea, él tuvo que haber estado, ¿no? Él tuvo que haberme cuidado, él tuvo que haberme enseñado cómo era un amor de un hombre, él tuvo que haber sido esto y esto y esto. Comprendo ahora que un acto de amor de él fue el haberse ido para no seguir lastimando una familia que ya estaba de chingada, más destruida. Entonces, idealizar una familia nos lleva a aceptar cosas que duelen, que lastiman, que hieren y que sobre todo va a pasar de generación en generación, ¿no? A través de los hijos, a través de hermanos, a través de padres, a través de hijos, solamente fracturamos una relación a querernos quedar cumpliendo expectativas. Y que la forma de romper este patrón de generación en generación es no ni siquiera hacer cambios, ¿no? Porque segura estoy que todos en algún punto
nos prometimos, mis hijos no van a vivir lo que yo viví y entonces por eso voy a actuar de manera diferente. Y muchos de nosotros hemos tenido acciones o actos diferentes y tuvieron nuestros hijos lo que yo no tuve o he cambiado cosas. Sin embargo, si la interpretación que yo tengo viene desde la carencia, todo lo que yo dé va a generar carencia a cualquier persona, a mi pareja, a mi familia, a mis hijos, ¿no? Me voy a dar un momento para leer los comentarios y saludos que tenemos. Nos dice Vi Cris, siento que es muy importante el aprender a perdonar desde el fondo, porque si no aprendes a hacerlo, la única persona afectada es una misma. Aquí hay algo bien importante. La búsqueda del tratamiento es justamente esta parte del perdonar. En muchas ocasiones se piensa que perdonar es una actitud de soberbia, desde el endiosarme y decir, yo perfecto, a ti, simple mortal, te perdono porque la cagaste conmigo. ¿No? Pero cuando se trabaja realmente el perdón, viene desde el entendimiento y la conciencia de que nadie me hace nada a mí y yo no le hago nada a nadie. Entonces, esto significa que nadie me debe nada y yo no le debo nada a nadie. Y que si hay algo que tengo que revisar y a quién rendirle cuentas es a mí, porque todos mis actos pues pueden sí afectan a los demás, pero la principal persona que vive las consecuencias de lo que decido hacer o no hacer soy yo, ¿no? Igual que mis padres, igual que mi familia, y si yo me tomo todo personal de es que me hizo, es que me dijo, pues se convierte otra vez en un montón de importancia personal y de querer ser el centro de atención y la víctima, ¿no? Hay que hacer la recapitulación de entender que se dio lo que se pudo dar con lo que se tenía en ese momento. Y de igual manera entender que el perdón pues es algo personal, o sea, realmente desprendernos de esta parte de la soberbia, de decir, sí, hoy salí de terapia, hoy salí empoderada, voy a llegar a mi casa, explicarle a mis papás, teóricamente hablando, por qué la cagaron, por qué se equivocaron, así que ellos me deben de entender y se deben de subir a mi tren del perdón, porque yo soy doña todopoderosa y me deben de perdonar. Cuando realmente no, aquí el perdón es algo, como lo compartió la licenciada Ixel, algo personal. Y qué difícil es perdonar a quien luego ni te pide perdón, ¿no? O sea, creo que es bien complicado esa parte, la otra parte del tema, sanar sin resentimientos. Muchas ocasiones la familia no tiene acceso a una herramienta de tratamiento. Por lo tanto, viven creyendo que su forma siempre es la correcta. Y no está mal, ¿no? No está mal, pues al final de cuentas así fuimos educados. Pero ¿cómo sanar y cómo perdonar a quien nunca te pidió perdón? Y entonces es el punto de este comentario, ¿no? El perdón tiene que ver contigo, porque al final si tú perdonas, quien va a estar bien eres tú, ¿no? Nos dice Alma Rosa, la Lic Paola Rebollo es un ejemplo vivo de crecimiento personal y emocional. Traes tu porra, Lic. No alimenten mi soberbia, por favor. Introspección emocional. Usarlos como herramientas, no para crecer, sino para justificar culpando a los demás. No hacernos responsables de nuestras emociones, conmiserarnos para no afrontar, querer vivir a través de nuestros hijos, dejar de querer vivir de apariencias. ¿Cómo dejar de ser tan pasional? Esta es una pregunta bien importante y creo que le diste al clavo con la palabra. Somos pasionales. Y entonces, cuando en algún momento a mí me dijeron, ¿Celes que eres pasional? Yo dije, claro, yo le pongo corazón y alma a las cosas que hago. Y me explicaron, no. Y me lo dijeron así textual. Eres apasionada para ser pendeja. Y yo dije, chinga. Eso sí, no. Pues me dio jamás. Hasta para ser pendeja soy apasionada, ¿no? Ellos me lo dijeron así, me dijeron, uno es apasionado porque es extremista, porque se desvive, porque es desmedido en lo que uno cree, ni siquiera en lo que doy. Muchas veces, tanto en la relación de pareja como en la relación de familia, creemos que no mames, somos los que damos demasiado, incluso, no sé si alguna vez han escuchado por ahí algún soberbio decir, mi problema es que yo doy de más. Mi problema es que yo amo demasiado. No mames, tu problema es que eres una persona controladora que a través del dar quieres que la otra persona se someta a través del agradecimiento, porque eso es lo que hacemos.
Si yo fuera una persona responsable, el dar tiene una responsabilidad y es entender y aceptar que eso que doy puede ser que no regrese. Y si yo aún así decido darlo, entonces no tengo por qué estarme quejando ni estar diciendo que la gente es culera, malagradecida, desgraciada, infeliz, porque yo decidí dar. Así como en muchas ocasiones la gente me ha dado cosas y yo he sido malagradecida o malagradecido ante la percepción de la otra persona, así también. Entonces, repito lo que decía hace un momento, nadie me debe nada y yo no le debo nada a nadie. Entonces, lo que di fue porque quise y doy lo que tengo. Y también tengo que revisar si es cierto que doy, porque luego muchas veces en las relaciones de pareja decimos, no mames, este güey se rayó conmigo. Y decía un maestro que tenía por ahí, se rayó, pero el pinche lomo, eres una carga, ¿no? Eres una pinche carga. ¿Qué se van a estar rayando contigo? Tiene que cargar con tus hábitos, con tus ideologías, con tus creencias, con tus formas enfermas, y todavía creemos que el otro se rayó, ¿no? Entonces, pues bueno, nos dice Carlos Enciso, un saludo a la SIC-ASI. Es cierto que la mayor herencia que dejamos a las futuras generaciones son las estructuras que también hemos aprendido y podemos detenernos a entender y comprender dicha herencia. Saludos. Ok, nos dice Alma Rosa Lalic Paola es una persona que resuelve sin tapujos ni máscaras. La amo. Me ha hecho crecer 1 millón. ¡Órale! Les pagó, ¿verdad? Para que hablaran bien de ella. Entonces, pues como ven, estamos a punto de que se nos acabe la transmisión del día de hoy. Entonces, no sé qué piensan. A mí me gustaría escuchar más a Odin, como que no te hemos dejado. No, Ya se volvió a Es que decir. le tocó estar entre mujeres y ya saben que las mujeres hablamos y hablamos, pero benditos entre las mujeres. Así ya cállense y déjenme No, hablar. ya, no, yo estoy aprendiendo porque, bueno, comparto la experiencia con 3 grandes psicólogas, mi respeto para las 3, las he escuchado en conferencias, y me ha quedado muy claro lo que he aprendido aquí en las conferencias. Bueno, base de la interpretación es el no hacernos responsables, porque como lo decía la licenciada Itzel, ¿no? Ahora en la actualidad ya se está dando más esta parte de la información, pero no nos gusta hacernos responsables porque muchas veces nos da miedo adentrarnos a lo que en realidad también nosotros hemos hecho a base de esas interpretaciones y preferimos quedarnos en la mediocridad. Y muchas veces puede ser inconsciente porque algo que yo he visto aquí con los compañeros es que a base de cómo nos han educado desde la base de lo que decía, ¿no? De tienes que invitarle, ¿no? Digamos al primito o a la prima, y desde esos pequeños actos de que tienes que esperar a recibir algo, y creo que eso es lo que nos ha forjado, o sea, la forma de amor neurótico que nos han inculcado. Entonces hemos crecido con ciertas ideologías que a lo mejor pueden ser erróneas, ¿no? Porque yo muchas veces desde un amor exclusivo quiero todo, y al momento que yo brindo algo, espero que se reciba de la misma forma que lo doy, y eso me causa mucho conflicto. Entonces eso que va, bueno, algo personal, creo que, pues obviamente todo viene desde la infancia, ¿no? Entonces es algo que se puede resolver afrontando la historia personal de cada uno. No sé qué opinan ustedes. Me llama la atención en el mensaje de Marlencita, ¿lo puedo leer? Sí, claro. ¿Sí? Dice, ¿y cómo yo puedo dejar ese patrón de decir, mis hijos no van a vivir lo que yo viví? Dejar de cargar con esa idea. Creo que desde decir, mis hijos no van a vivir lo que yo viví, estamos poniendo ya una etiqueta de que tienen que ser diferentes, ¿no? Creo que parte de querer un cambio, no hacia con ellos, hacia conmigo, porque a partir de que yo genero un cambio en mí, pues muevo a las personas que me están siguiendo, ¿no? Entonces, lo importante creo aquí es observar de dónde vengo yo, ¿no? Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, no puedo yo querer que mis hijos estén viviendo cosas diferentes cuando yo no he observado qué patrones yo estuve pues repitiendo de mis ancestros que me llevaron a vivir lo que justamente no quería yo de mi mamá, ¿no? Ahorita se me vino con este comentario en la mente cuando en una materia, digo, creo que lo he platicado, ¿no? Hicimos nuestro árbol, ¿no? Nuestro árbol genealógico,
Y nos decía, ¿no? Una maestra, es que normalmente buscamos en las parejas a nuestro papá y a nuestra mamá. Entonces yo decía, claro que no, o sea, mi papá me abandonó y el esposo que tenía, o sea, el esposo que tenías en ese momento, nada que ver con mi papá, él no me abandonó, él estuvo conmigo, cuando nos embarazamos, pues estuvo al pendiente, no, es otro pedo mi papá, esta persona, ¿no? O sea, nada que ver con mi papá. Y entonces me pongo a recapitular y digo, para empezar, pues cómo es que a veces las mamás y papás cumplen diversos roles, ¿no? No forzosamente la mamá tiene que ser la figura materna, ¿no? En mi caso, mi mamá fue mi figura paterna, entonces me pongo a recapitular y me dio en la madre total saber que yo busqué una persona no como mi papá, porque realmente con mi papá yo no tenía un punto de comparación. Yo tuve un punto de comparación con mi mamá. Mi mamá, como fue mi figura paterna, fue la mamá que me solventó. Entonces yo busqué una persona que al igual que mi mamá me dejara a mi interpretación, ¿no? Para tener siquiera trabajar a huevo, me dejara, estuviera tal vez solventando mis gastos, yo fuera una persona supuestamente abandonada y que al final no fuera una persona presente ni conmigo ni hacia con mis hijos. Entonces yo creía nada más creyendo pues que mi idea familiar era estar juntos, porque eso era lo que yo no había vivido, esa fue mi carencia. Entonces me di cuenta que busqué una persona no como mi papá, sino igual a mi mamá. Entonces es parte de lo que menciona, ¿no? Como mis hijos no viven lo mismo, pues justamente aprender a encontrar en mi pasado cosas que me van a servir como herramientas para no volverlas a vivir y para no heredárselas a mis hijos. Y sí es muy importante identificar todo eso en nuestra historia personal para ser realistas y poder identificar cuáles fueron realmente nuestras, digamos, faltas, nuestras carencias, pero que realmente fueron nuestras, porque muchas veces se las queremos adjudicar a nuestros hijos. Y ahí es cuando, por tratar de cubrirles esas faltas, comenzamos a repetir patrones, pero no desde lo que ellos necesitan, sino desde lo que nosotros necesitamos y le queremos enjaretar a ellos. Algo que yo toqué mucho con una terapeuta hace tiempo fue esa parte donde yo me sentía muy presionada porque no tenía una casa que heredarle a mi hija, o sea, no tenía una infraestructura, bienes muebles que ella pudiera heredar y pudiera vivir con más tranquilidad y con más facilidad. Y mi psicóloga literalmente en ese momento me dijo, o sea, ¿piensas que tu hija es tan inútil como para que no sea capaz de conseguirse su propia casa? Como para que no sea capaz de conseguirse un empleo, una economía y pueda ser pues económicamente independiente, así como pues económicamente pues disponible, o sea que de alguna manera yo ya había introyectado en ella el hecho de que no se iba a saber valer por sí misma, porque de alguna manera yo no me supe valer por mí misma, pero realmente no estoy hablando de mí, estoy hablando de la vida de mi hija. La cuestión aquí fue que yo estaba hablando de ella a través de mí. La cuestión es esa situación, revisar nuestra historia personal e identificar qué es nuestro y qué es de mi hija y qué le estoy enjaretando a ella, que realmente no le corresponde, sobre todo porque es un ser pequeñito que apenas está creciendo, está generando sus recursos, está generando sus propias herramientas. Y desde ahorita yo ya lo estoy catalogando como una inútil que no va a poder valerse por sí misma. Muy bien. Pues bueno, en algún momento a mí me decían maestros, ¿no? Haz de cuenta que tú eres un licuado, ¿no? En una licuadora le vas a echar toda la enfermedad de tu papá y toda la enfermedad de tu mamá y le vas a poner R de recio y el resultado eres tú, ¿no? Entonces, como mamá, como papá, si hay mamás o papás que nos están escuchando, la invitación es a observar cómo de manera consciente o inconsciente quiero usar a mis hijos como forma de limpiar nuestros errores. Voy a implementar en ti mis carencias, voy a introyectar en ti mis sueños y quiero que tú te conviertas y vivas lo que yo no viví y lo que yo no pude ser o tener. Y eso genera en el individuo falta de personalidad, ¿no? Entonces, eso fue lo mismo que hicieron nuestros padres con nosotros. Desde el miedo al tú no te equivoques, nuestros padres introyectaron en nosotros sus carencias, sus traumas, sus temores y sus sueños. Y entonces podemos darnos cuenta cómo ahora, desde el otro lado, como hijos, lo único que genera eso es un montón de resentimiento, ¿no? La intención como padres es salvarlos,
pero todo individuo que quiera ser salvado se convierte en una persona inútil, inhábil y completamente dependiente. Entonces creo que es parte de observar por qué duele la familia, pues porque no amamos, necesitamos. ¿Por qué duele la familia? Porque estamos educados para depender y necesitar, y aquel que quiera romper con el apego, con el patrón de conducta de la dependencia, se convierte en el traidor. Entonces yo tengo que trabajar activamente con la responsabilidad de comprender que mis hijos no son de mi pertenencia ni están en este mundo para cumplir mis exigencias, que sus errores no son mis errores y que sus aciertos no son mis aciertos. Tengo que comprender como hija o como hijo que mis padres hicieron lo que podían con lo que tuvieron en ese momento, y que si algo de lo que viví no me fue satisfactorio, hoy tengo las herramientas necesarias porque soy un adulto para poder cambiarlo o conseguir lo que me hizo falta. Que ya no me queda ponerme la máscara de víctima, de hacer culpables a los demás y decir por tu culpa yo nunca pude, yo no estudié, yo no tuve, ok, no fue posible de esa manera, pero hoy tienes absolutamente todas las herramientas y capacidades para que consigas lo que quieres, y si aún así no lo tienes, entonces significa que estás de acuerdo con esa forma de pensar y de ser. Nos dice Cortés Ara, algo que aprendí de la Lic Itzel es dejar de tomar las cosas de manera personal. Qué gusto ver a Odín. Duele, nos dice Alma Rosa, cuando te das cuenta que no tienes modelos a seguir porque ya estaban más destruidos que yo. Es lo que he escuchado mucho con mis alumnos. Sí, ¿no? Creo que al final lo mejor que podemos empezar a trabajar es esta idea, o más bien esta parte de dejar de idealizar. Siempre que idealizamos vamos a salir pues decepcionados, porque le estoy poniendo al otro una máscara que no tiene. Le estoy exigiendo al otro que sea alguien que no es, ¿no? Y entonces ya para cerrar, me gustaría concluir con sanar no es que el otro pida perdón, es que yo ya no necesito que lo haga para poder estar en paz. Entonces, creo que eso es en lo que yo tengo que trabajar activamente. Mi tratamiento, mi proceso de sanación está enfocado en que ya no sea necesario que el otro me pida perdón para que yo pueda entender que estamos tablas, que ni me debe ni le debo, y que a partir de esa premisa podemos empezar a construir, porque no hay deudas, ¿no? Al contrario, hay una área de oportunidad donde si yo estoy dispuesto se puede empezar a construir, y eso es un error que cometemos, que no nos damos cuenta que toda relación, incluso la de la familiar, no por el simple hecho de que haya un vínculo sanguíneo que nos una, significa que ya está dada la relación. Yo tengo que construirla, y no importa, nunca es tarde, así ya esté grande, así no esté tan grande, así no esté tan joven. Si hoy yo empiezo a trabajar con mi proceso de sanación y entender que la gente no tiene por qué pedirme perdón, porque lo que hizo seguramente ni siquiera se dio cuenta que a mí me hirió, y más bien si a mí me hirió, yo soy la persona responsable de sanar esas heridas, ¿sí? Pues bueno, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa de hoy. Espero que podamos seguir compartiendo espacios con este gran equipo de trabajo. Fue un placer para mí compartir con ustedes. Gracias por sus aportaciones, gracias por sus experiencias, y gracias a todos los que nos vieron, nos visualizaron, nos escucharon. Ya para terminar, les estamos poniendo en la pantalla un flyer para el taller de Sanando tu Niño Interior, que va a ser impartido por el psicólogo Miguel Reza. Y pues bueno, ahí está el horario, jueves 14 de agosto a las 5 de la tarde. Entonces, si tienen alguna duda, si quieren participar, pueden poner en los comentarios la palabra información, y pues se van a comunicar con ustedes para que se les dé todos los requisitos para que puedan tomar este taller. Siempre es importante estar en la búsqueda del tratamiento y recordar que el tratamiento no siempre es lineal, no siempre es doloroso y tampoco no siempre es muy agradable. ¿Ok? Entonces muchas veces nos quedamos con que, ay, ya estoy en un proceso de sanación, qué bonito, disfrútalo porque la caída viene. Y cuando el proceso está de la chingada, también disfrútalo porque no es para siempre. Entonces les agradezco mucho que nos hayan sintonizado el día de hoy. Gracias por sus comentarios y su participación, y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Bye.